esfuerzo de estar aquí en la reunión como una congregación de hermanos. Gracias a Dios. Hace 8 días, hermanos, vimos el tema de la iglesia. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué es la iglesia? ¿Alguien quiere comentar algo? La iglesia. Vamos a tener que estar con esos conocimientos presentes. A lo mejor, hermanos, no nos vamos a recordar de todo, ¿verdad? Pero algo se nos tiene que grabar y llevarlo aquí en el corazón también. ¿Quién dijo, hermana Raquel? Adelante, hermana. Pues somos cada uno de los que estamos aquí, la iglesia. Correcta, exactamente, hermana. Somos el grupo de personas, el grupo de creyentes que nos reunimos en un lugar, ¿verdad? Con la misma fe, con la misma convicción de que Jesús es nuestro Señor, y exactamente la iglesia somos las personas, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, hoy la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia, hermanos? Esa es la clase de esta tarde, la importancia de la iglesia. Y hermanos, la iglesia es importante, muy importante, porque Jesús la estableció sobre sí mismo. Sí, hijo. Me pidió una carpeta esta hermana Raquel que estaba ahí. ¿Carpeta? ¿Serán estos? Sí. Sí. Perdón, hermanos. La iglesia, hermanos, es muy importante porque Jesús la estableció sobre sí mismo, sobre Él. Y la iglesia, hermanos, no es el resultado de una idea humana. No es el resultado que a un grupo de personas se le ocurrió y dijeron, es bueno que nos reunamos, ¿verdad? Para alabar a Dios, es bueno que hagamos esto para aprender juntos, es bueno que hagamos esto. No, hermanos, no es algo que se le ocurrió a una persona o a un grupo de personas, que es bueno reunirnos. Pero, hermanos, es muy importante porque fue el resultado, ¿verdad? Ese fue el propósito que Jesús tuvo desde el principio. La iglesia, hermanos, es el resultado de la obra de Cristo en su ministerio, en su vida pública, pero también, ¿verdad?, después de su ministerio. Cuando el Señor ascendió al cielo, su propósito era que la iglesia se quedara establecida sobre un fundamento, ¿verdad? El Señor Jesús fundó la iglesia en un momento determinado en sus 3 años de ministerio. El Señor Jesús, en un momento de esos 3 años de su vida pública, estableció la iglesia. Y fue, hermanos, fue a los discípulos a quienes les dijo que formaría una iglesia, ¿verdad? En una ocasión, el Señor Jesús se lo dijo a Pedro, quien lo había reconocido como su Señor. Jesús, una ocasión, hermanos, vamos a buscar en Mateo 16:13. Mateo 16:13. Jesús, en este pasaje que vamos a leer, les hizo una pregunta a sus discípulos. Y después les hace una pregunta a ellos. ¿De qué opinaban ellos? ¿Quién era Él? Vamos a darle lectura a Mateo 16:13 al 19. ¿Les parece, hermanos, si leo uno yo, uno ustedes, uno yo, uno ustedes, y nos unimos hasta el 19? Dice así la palabra de Dios, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Jesús, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juntos, hermanos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. Gracias, hermanos. Este pasaje, hermanos, es una reunión cuando el Señor Jesús está con sus 12 discípulos y el Señor les hace una pregunta. Bueno, hemos hecho tantas cosas, he sanado, he hecho muchos milagros. Y les pregunta a sus discípulos, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente que soy yo? Y ellos, ¿verdad? Los discípulos habían escuchado de las multitudes, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de los maestros de la ley. Habían escuchado y le responden a Jesús. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros más dicen que tal vez eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Muy bien. Pero el Señor Jesús, el interés que tenía Él era de la opinión de sus 12 discípulos, de sus 12 más cercanos. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Están de acuerdo con ellos que yo soy Elías, Jeremías o Juan? ¿O alguno de los antiguos? ¿Ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro, hermanos, con seguridad, sin dudar, le responde al Señor y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, era una respuesta contundente, era una respuesta tan clara, tan firme de Pedro, que él había creído en su corazón. Y los otros 11 discípulos coincidían con Pedro, que él era el Mesías prometido, que él era el Hijo de Dios que vendría, ¿verdad?, al mundo como Dios entre los hombres. Tenían esa convicción, tenían la seguridad de que Jesús era aquel del quien hablaba la Escritura que iba a venir. Y cuando Jesús escuchó, hermanos, la respuesta de ese discípulo, de Pedro, le da una contestación. Y hermanos, ahorita vamos a ver algunos pasajes, este pasaje donde la iglesia, una religión, ¿verdad?, interpreta mal esta enseñanza que Jesús dijo. Entonces, hermanos, los judíos desde el Antiguo Testamento conocían a Dios como su roca. Le decían a Dios que era la roca. Se referían al Señor como algo firme, como algo sólido, inamovible. Y hermanos, quisiera preguntar, hermanos, vamos a ver en el verso 18, cuando Jesús le preguntó esto a Pedro, le dijo esto, hermanos, vamos al 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, este pasaje ha sido malinterpretado por una religión que dicen que la iglesia está fundada, está cimentada sobre Pedro, sobre un hombre. Porque Pedro, ¿verdad?, significa piedra. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Es pregunta, hermanos, quisiera que participemos. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? A él mismo, ¿verdad? Porque a lo mejor hay una aparente confusión. Efectivamente, hermanos, Jesús se refería a sí mismo. Y vamos, hermanos, a ver algunos pasajes donde en el Antiguo Testamento, aproximadamente 2000 años atrás, el pueblo de Israel se referían a Dios como una roca, no como una piedra pequeña, sino como una roca grande, fuerte, firme, segura. Vamos, por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 4.
Vamos a ver algunos pasajes ahí de Deuteronomio. Alguien que lea por favor 32:4. Dice así la palabra de Dios. Y hará Jehová. 32:4, hermana, de Deuteronomio. Dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Lo que nos interesa, hermanos, es la primera parte del verso 4, que dice, Él, refiriéndose a Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Aquí estamos viendo, hermanos, en este libro, que es la segunda ley dictada al pueblo de Israel, porque la primera generación había muerto en el desierto y Moisés tuvo que volver a dar la ley a la otra generación que no conocía la ley de Dios. Y dice Moisés al escribir esto, dice, Él, Dios es la roca cuya obra es perfecta, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hermanos, 2000 años atrás, antes de Jesús, el pueblo de Israel se refería a Dios como la roca. Ahí mismo en el verso 18 del capítulo 32, dice así la escritura, hermanos, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Nuevamente, ¿verdad? Se refiere a Dios como una roca, algo grande, fuerte, firme. Ahí mismo, en el capítulo 32, el verso 30 y 31, dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no lo hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Queremos hacer énfasis en esto, que el pueblo se refería a Dios como la roca, como la roca. Vamos por favor, hermanos, al Salmo 18, al libro de los Salmos, capítulo 18. ...31 y 46. Hermana Mari, ¿lo pudiera leer? ¿El 31? ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Gracias, hermana. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Carlita, ¿puedes ver el verso 46 de ahí mismo del capítulo 18? Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Gracias. Hermanos, nuevamente, el salmista se refiere a Dios como algo sólido, donde había seguridad, donde había confianza. Si vamos viendo, hermanos, vamos bien, siguiendo cómo el pueblo de Israel se refería a Dios como la roca. Recordemos que en ese tiempo Jesús todavía no llegaba a su ministerio, a su nacimiento como hombre, sino que todavía, ¿verdad?, estaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos, por favor, hermanos, al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 22, verso 2. Hermana Lupita, ¿lo pudiera leer? Segundo libro de Samuel 22, 2. Hermano Ricardo, el 32. Y hermana Lulú, el 47, por favor. ¿22:2? Y luego el 32 y luego el 47. Adelante, hermana. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? 22:2. Sí, hermana. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza en mi pecado. Gracias, hermana. Dice el rey David nuevamente, Jehová
Jehová es Dios, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Hermano Ricardo, por favor, 32, y hermana Lulú, 47, por favor, hermanos. Porque ¿quién es Dios no solo Jehová? Y te roca y fuera de Dios. Gracias. Hermana Lulú. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salud. Gracias. Hermanos, nuevamente, ¿verdad? Encontramos más pasajes donde a Dios se le refiere como algo sólido, donde hay seguridad, donde hay confianza, donde hay pues hay salvaciones, donde una persona se puede encontrar a salvo. Y hermanos, por último, vamos a ver otro pasaje, igual en el Antiguo Testamento, en Isaías 17, 10. Isaías 17, 10. Moisés, David, Isaías se refieren a Dios. 17:10 de Isaías. ¿Estamos ahí? Dice, ¿estamos ahí, Sammy? Vamos a esperar a Sammy que también lo encuentre para que le demos lectura a todos. Isaías 17:10 dice, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantas sarmientos extraños. Lo que nos interesa, hermanos, es la primera parte. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Muchos años atrás, el pueblo de Israel se refería a Dios como la roca. Vamos a regresar a Mateo 16, por favor, hermanos, verso 8. Estos pasajes nos enseñan, nos afirman que solamente Jesús es la roca, que Dios es la roca. Está mal enseñado este pasaje cuando dicen que la iglesia está fundada sobre un hombre, sobre Pedro, ¿verdad? Porque eso enseñan, que Jesús fundó a su iglesia sobre Pedro, porque Pedro significa una piedra sólida. Sí, efectivamente es lo que significa, hermanos. Vamos a volver a leer Mateo 16, 8. Dice así la palabra de Dios. Mateo 16, 8. Perdonen, hermanos. 18. Gracias, pastor. Es que estaba aquí en el otro capítulo. Ay, perdón, hermanos. 16, 18. Gracias, pastor. Anoté mal aquí, me faltó un 1, efectivamente. Dice el 16, 18, hermanos. Y yo también te digo, está hablando el Señor Jesucristo y le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta ahí, hermanos. Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Hay dos palabras, hermanos, muy importantes que aparentemente significan lo mismo o pudiéramos darnos la idea de que es lo mismo, pero son diferentes. Tenemos que diferenciar, hermanos. El nombre de Pedro es una palabra griega que es Petros, que significa una piedra, pero no una piedra de gran tamaño, sino una piedra pequeña. Y en cambio, la palabra Petra significa roca, una peña grande. Y esta palabra, hermanos, es la que usó el Señor Jesucristo para indicar y para diferenciar entre Petros, que es Pedro, y Petra, que era el mismo Jesús, una roca grande, sólida, para diferenciar, hermanos, quién sería el fundamento, que Jesús iba a ser el cimiento de la iglesia.
Es decir, hermanos, alguien más grande que Pedro iba a ser el cimiento de la iglesia, de los creyentes. Pedro no era una persona perfecta. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos hemos pecado. Pedro no era perfecto. Él era un hombre que tarde o temprano podía fallar a Dios. Y lo hizo en alguna ocasión. Negó a Jesús, ¿verdad? Cuando iban a rezar a Jesús, su carácter impulsivo saca su espada y se va contra un soldado romano y le corta la oreja. Era de un carácter explosivo, violento. Y tarde o temprano, hermanos, el apóstol Pedro como hombre pudiera fallarle a Dios. Y es un error, hermanos, decir que la iglesia de Jesucristo está fundada en un hombre que tiene limitaciones, un hombre que tiene un día de nacimiento, pero también tiene un día de su muerte. Es un error, hermanos, enseñar que la iglesia está fundamentada en un apóstol. ¿Fue un grande hombre de Dios? Sí. ¿Fue un gran siervo de Dios? Sí. Después de que Pedro tuvo ese error, él enmendó su vida, ¿verdad? Y fue un gran hombre de Dios. En una predicación, Pedro, dice la Escritura, que alcanzó a más de 3,000 personas. Y fue un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, un gran varón de Dios. Pero es un error decir que la iglesia está fundada sobre el apóstol Pedro, que fue un gigante de la fe. Y por eso, hermanos, Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer, no iban a reinar, no iban a dominar sobre la iglesia, porque la iglesia está fundada sobre Cristo mismo, que Él es Dios y que Él es la roca. Cuando Jesús dijo, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, ¿verdad? Edificaré mi iglesia, estaba hablando de lo que los judíos conocían en el pasado, pero que también ahora Jesús lo hacía más tangible, lo hacía más palpable, diciendo, el Dios que ustedes se conocían como la roca, soy yo mismo. Sobre esta roca que ustedes conocen, edificaré mi iglesia, y nada ni nadie podría derribar a lo que el Señor hubiera edificado encima de él, que es la iglesia. Y hermanos, Pedro comprendió, Pedro sabía que él no era aquella roca, ¿verdad? Porque todos los judíos, sus ancestros, identificaban a Dios como aquella piedra grande. Y Pedro, que significa piedra pequeña, pues él comprendió que no era él. Y hermanos, si nos imaginamos una escena que estamos en el mar y estamos naufragando y se nos acaba la fuerza para nadar y a la mano hay una piedra de buen tamaño, pero a unos metros hay una roca grande donde las olas rompen con esa piedra grande y chocan, pero aquella roca no se mueve. Hermano, ¿usted a cuál acudiría? A una piedra, supongamos del tamaño de esta bocina. Si usted va con esa piedra, pues se va a hundir. Yo creo que lo lógico sería ir a aquella peña donde las olas golpean y no se mueve, porque esa roca es nuestra salvación. Ahí vamos a estar seguros, vamos a encontrar refugio. Y esa es la ilustración, hermanos, que Jesús le dice a su discípulo: tú eres una piedra, pero yo soy la roca, donde puedes encontrar refugio, donde puedes estar a salvo. Y la iglesia que está edificada sobre mí va a estar segura y el infierno no va a reinar, no va a dominar sobre la iglesia. Entonces, hermanos, tan solo estos pasajes nos enseñan, ¿verdad? Y tiran la idea de que la iglesia está fundada sobre un hombre, sobre Pedro, como lo enseña una religión. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Vamos, por favor, a buscar la primera carta de Pedro,
precisamente, ¿verdad? Hablando del apóstol Pedro, vamos a la primera carta de Pedro 2:4. Pedro había comprendido que él no era la roca donde la iglesia iba a ser establecida. Fíjense cómo el apóstol Pedro, hermanos, se dirige a Dios. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este pasaje, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, que el apóstol Pedro no comprendió que él era el fundamento, sino que era Cristo, aquella piedra viva desechada por los hombres. Vamos a buscar otro pasaje, hermanos, en primera carta a los Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra base. El apóstol Pablo, ¿verdad?, afirma que la roca es Jesús y no Pedro. Si eso fuera cierto, el apóstol Pablo hubiera dicho, mi consiervo, ¿verdad?, mi compañero de fe, él es el fundamento. Pero Pablo no dice eso. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otro pasaje que nos enseña que la base, el fundamento de la iglesia es Jesús y no un hombre. Hermanos, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Porque Jesús se entregó por ella, dio su vida por la iglesia. Jesús estableció su iglesia con los primeros 11 discípulos. Era ese grupo de creyentes que tenían fe en Jesús, que habían confesado y creído que Jesús era el Hijo de Dios, y ese fue su primer grupo donde aprendían, donde se reunían, donde cantaban y alababan a Dios, y Jesús les enseñaba. Ese fue su primer grupo, su primera iglesia, hermanos. Ese grupo pequeño, ¿verdad?, que habían creído en Él, y fue su primer iglesia de la historia. Y de ahí, hermanos, de ese grupo fue creciendo, y hasta nuestros días sigue creciendo. Se siguen estableciendo iglesias porque predicamos la verdad de la palabra de Dios. Si Dios, hermanos, permite establecer una iglesia aquí en Acolman, ¿verdad?, será fundada sobre la roca, sobre Jesús, y no sobre un hombre. No sobre Pedro, no sobre el pastor, no sobre un hermano, sino sobre Jesucristo, como lo hemos visto, que Jesús es el fundamento. Vamos a buscar otro pasaje, hermanos, en Efesios 1:22. Recuerden que si hay dudas, preguntas o comentarios, pueden hacerlo, pueden levantar su mano. Efesios 1:22 y 23. Dice este pasaje, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, a ver si pusimos atención, si no vamos a apoyarnos nuevamente en este pasaje. El apóstol Pablo, ¿qué dice que es la iglesia de Cristo? ¿Qué dice que es ese grupo de creyentes que es de Cristo? A ver si empleo o implemento bien la pregunta, hermanos. El apóstol Pablo, ¿cómo llama a la iglesia?
Vamos a volverlo a leer, hermanos. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí está la respuesta, la cual es su cuerpo. Hasta ahí, hermanos. El apóstol Pablo dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un cuerpo que tiene muchos miembros. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos oídos, tenemos manos, tenemos pies, lo que no se ve, ¿verdad? Corazón, hígados, pulmones, tenemos cabello, tenemos muchos miembros, tenemos uñas, que a lo mejor no les hacemos mucho caso, mucha importancia, ¿verdad? Pero son útiles en nuestro cuerpo. Y todos los miembros de nuestro cuerpo nos ayudan. A lo mejor unos pudiéramos decir que son más importantes que otros, a lo mejor sí son más vitales que otros, pero todos son necesarios, todos son complementarios. Y hermanos, nosotros todos formamos un cuerpo. Uno hace una función, otro hace otra función, otro hace otras funciones. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Y dice este pasaje, hermanos, que Jesús, ¿verdad?, es la cabeza sobre todas las cosas, que es la iglesia. Jesús es quien ordena, quien manda, quien está al mando de la iglesia. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Todo bien? Recuerden que si no hay preguntas, va a haber examen al final. ¿Sí, hermanos? Ya, el hermano Ricardo, ¿exento? No estudió. Hermanos, Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Cristo como nuestra cabeza, como el que nos gobierna, ¿verdad?, para beneficiar a la iglesia, a nosotros. Cristo es quien nos completa, quien nos complementa y nos llena en todas las cosas, en todas partes, en todo lugar, con su presencia. Vuelvo a repetir esta idea, hermanos. Dios ha puesto todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es quien nos completa. Jesús es quien nos llena en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, en todas nuestras necesidades, en todo lugar, en todas partes, con su presencia. Y hermanos, es importante que nos amemos como iglesia. Es muy importante, porque Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros no amamos a la iglesia, si no nos amamos unos a otros, pues no amamos a Dios. Hace rato, la hermana Raque en su oración decía que si uno está mal, todos estamos mal. Es decir, a todos nos duele, a todos nos lastima que alguien esté mal. Y eso es cierto, hermano. Porque nosotros cuando nos cortamos en una parte de nuestro cuerpo, nos golpeamos, nos machucamos, todo el cuerpo se duele. No decimos, ay, qué bueno, este dedo no me gusta y ojalá que se corte y ya no esté, no lo quiero ver. No, ¿verdad? Al contrario, cuando nos machucamos, nos cortamos, tenemos el cuidado y los demás miembros como que lo protegemos. Te cortaste, ay, y como que tratamos de proteger esa parte que nos duele. Es eso, hermanos. Si un hermano está en alguna necesidad, todos tendríamos que dolernos, sentir aquella necesidad juntamente con el hermano o la hermana. Si no, hermanos, si no amamos a la iglesia, no amamos a Cristo. Porque la iglesia
es el cuerpo de Él. Nosotros, hermanos, no podemos amar solamente una parte de nuestro cuerpo y otras no. Amar unas y desechar otras. No solamente podemos amar a mis pies porque me llevan a donde yo quiero. O no solamente puedo amar a mi cerebro, a mi mente, porque es con lo que me imagino y trabajo y hago mis proyectos. No, hermanos, amamos todo de nosotros. Tenemos que amarnos. Es importante que nos amemos unos a otros. Porque Cristo, hermanos, se entregó por la iglesia. ¿Y por qué es importante también la iglesia, hermanos? Porque Jesús la estableció. Jesús la estableció para que nosotros, como congregantes, como miembros de una iglesia, pudiéramos crecer, pudiéramos madurar espiritualmente. Alguien decía, ¿verdad? Hay una idea muy conocida, que la iglesia es como un hospital, donde todos llegamos dolientes, malheridos, necesitados, y todos, ¿verdad? Necesitamos de una atención médica profesional, que es Jesús, para tratar con nuestro pecado. Alguien decía también, hermanos, esta frase, que la iglesia está formada de puros ex borrachos, ex mentirosos, ex fornicarios, ex adúlteros, ex. Y es algo, hermanos, que cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo nos encuentra sucios, contaminados, repletos de errores y de pecados. Pero el Señor nos limpia. Y es ahí donde encontramos la sanidad espiritual, donde encontramos la sanidad, la libertad, el perdón de nuestros pecados, porque el Señor es nuestro doctor de doctores, principalmente para sanar lo que nos contamina, que es el pecado. Y si hace una sanidad física de alguna enfermedad, hermano, gloria a Dios, pero ya es secundario. Lo que al Señor le interesa es nuestra alma, sanar nuestra alma, perdonar nuestros pecados. Y la iglesia, hermanos, Jesús la ha establecido para que juntos crezcamos, para que juntos maduremos espiritualmente. Así como un bebé necesita de un hogar, así como un bebé pequeño, ¿verdad?, necesita de una familia para crecer, para estar seguro, para estar en confianza, protegido. Hermanos, todo creyente necesitamos de la iglesia para desarrollarnos espiritualmente. Estamos en Efesios, vamos a buscar el capítulo 4. Del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, es decir, a fin de madurar a los santos, de madurar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo, que todos vayamos creciendo, porque todos somos creyentes, somos el cuerpo de Cristo. Para eso estableció Jesús la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema, es decir, por engaño, el artífice del engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo hace una ilustración como de un cuerpo humano, que todo el cuerpo está ordenado, coordinado, ¿verdad? Con los tendones bien organizado para un buen funcionamiento. Y dice este pasaje que nosotros como iglesia tenemos que funcionar de la misma manera, como un cuerpo. Que alguien hace una función, alguien hace otra función, alguien hace otra función. Todos hacemos una función diferente, pero todos somos un cuerpo, de la cual Cristo es la cabeza. El 11 y 12 dice que vamos a madurar, que aprendamos a servir a otros, ¿verdad? Y que crezcamos como congregación, que nos unimos en fe y la fe, hermanos, se fortalece unos con otros. ¿Tienes una necesidad? ¿Con quién vamos? Con el pastor. ¿Necesitamos un consejo? Pastor, me está pasando esto, estoy atravesando esto en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, y vamos, ¿verdad? Entonces nos ayudamos mutuamente, buscamos un consejo y crecemos, hermanos, fortalecemos en fe. Aprendemos también, hermanos, cuál es nuestra función dentro del cuerpo, según el talento que tú tengas, que Dios te ha dado. El don, ¿verdad?, que Dios te ha otorgado para que lo uses en la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para fortalecernos como iglesia. Tú tienes un talento, úsalo para Dios en la iglesia. Tú tienes otro talento diferente, compleméntalo. Y en armonía, ¿verdad?, podemos funcionar como un cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Dios, hermanos, nos ha colocado en una iglesia para que cada uno de nosotros cumpla una función específica y para que el cuerpo funcione plenamente. Alguien decía, ¿verdad? La Biblia también lo dice, que el ojo no le va a reclamar al oído: oye, pero ¿tú por qué ves? Y yo nada más oigo. Eso no debe de existir. O a los pies, ¿verdad? Oye, pero tú puedes caminar. O al corazón, pero tú bombeas sangre. No podemos reclamarnos unos a otros, porque entonces no hay concierto, no hay armonía. Y todos, hermanos, con distintos dones, con distintas funciones, podemos complementarnos y crecer juntos como iglesia. Como nuestro cuerpo, ¿verdad? Los brazos, los oídos, el cabello, el corazón. Cada quien hace su función específica para el buen funcionamiento del cuerpo. Vamos, por favor, hermanos, a buscar primera carta a los Corintios 12. Dice este pasaje. Vamos a leer, hermanos, desde el 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? O si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Dice el 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cómo el apóstol, verdad, Pablo, ilustra como un cuerpo humano a la iglesia? Alguien podría decir, no, pero es que ¿por qué el hermano predica y yo no? Bueno, tú haces una función. ¿Por qué el hermano va a la misión y por qué yo no? Bueno, tú tienes otra función. A lo mejor no es tu llamado ir a otro lugar. Es servir, es enseñar en la iglesia, es hacer tu función. Y es importante, hermano. Es importante la función que tú hagas en la iglesia. Es para el buen funcionamiento, para el crecimiento y para la edificación de la iglesia. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno, dice el apóstol Pablo. Adelante. Sí. Sí, es lo que estamos comentando, que el apóstol Pablo lo ilustra como si fuera un cuerpo humano, ¿verdad? En la iglesia alguien hace una función, son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Vamos, ya leímos 1 Corintios 12, vamos ahora mismo del 12 al verso 27, hermanos, por favor. Dice, vosotros pues, dice el apóstol Pablo, ustedes pues, le dice a la iglesia de Corinto, hoy, ¿verdad?, lo pudiéramos aplicar a nuestro día, que nosotros nos diría esto el apóstol Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Verdad, hermanos? Recordemos que cada iglesia, una iglesia local, una iglesia en una entidad, en una colonia, en algún estado, hoy nosotros aquí, pudiéramos ser una iglesia, ¿verdad? Muchos miembros, pero el cuerpo es uno, donde Cristo es la cabeza. La importancia, hermanos, de la iglesia, porque Jesús la estableció sobre sí mismo. No sobre un hombre, no sobre una persona, sobre Él mismo, ¿verdad? Y para concluir, hermanos, la iglesia es muy importante para nosotros los seres humanos, porque ahí podemos crecer, ahí podemos madurar, ahí podemos edificar, aportar con tu granito de arena. Y todos crecemos, todos aprendemos juntos, en armonía, como Cristo el Señor, ¿verdad? Es la cabeza de todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para que nadie quiera tomar. Antes de